compartir con ustedes la bendita palabra del Señor en este tiempo de ayuno, que podamos ser ministrados por la palabra del Señor, enseñados, capacitados, saliendo de la ignorancia, saliendo muchas veces de que estamos peleando batallas en una forma quizás equivocada, pero que hoy es una mañana donde sé que el Señor nos confirmará, donde sé que el Señor está obrando en este tiempo. Entonces yo quiero que ahí donde estás cierre sus ojos y vamos a orar para que sea su presencia la que ministre en nuestros corazones. Padre, honramos tu nombre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Estamos delante de ti, conscientes de que tú eres el Dios todopoderoso, conscientes de que separados de ti no hay nada, Dios, que podamos hacer. Por eso en esta hora, Señor, queremos bendecir tu nombre en este tiempo de ayuno, en este tiempo, Señor, de intimidad, en este tiempo, Espíritu Santo, de comunión contigo. Que tú ministres en nuestra vida, Dios, que tú hables a nuestro corazón y que nos des claridad, Señor, en todos los asuntos, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos para que se haga, Señor, no como queremos, sino conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos este tiempo, Dios, ministra, habla en nuestros corazones. Oramos por todos los hermanos, Señor, que están conectados en esta hora, Dios, y que seas tú trayendo respuesta y trayendo solución en este tiempo de ayuno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Quiero compartirles en esta mañana, en este día, la bendita palabra del Señor. Dios ha puesto en mi corazón una confirmación y entender y llevarlos a comprender que el tiempo no es nuestro, sino que el tiempo es de Dios. Inicio diciendo que el tiempo no es nuestro, sino que el tiempo es de nuestro Dios y que no podemos seguir ignorando lo que está sucediendo. Necesitamos colocar en nuestra vida un basta, hacer un par en nuestras vidas, revisarnos y no seguir ignorando en qué situación nos encontramos como servidores, como iglesia. Estoy hablando con la iglesia del Señor, los que servimos al Señor en el ministerio, como profetas, como pastores, como evangelistas, como salmistas. Entonces quiero traer este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y de que hoy podamos hacer un pare, hacer un basta ya en nuestras vidas. Llevamos muchísimo tiempo escuchando la bendita palabra del Señor, que por gracia recibimos el Evangelio, la palabra. Hemos escuchado pastores, profetas y aún el anuncio de la palabra del Señor hace muchísimos y muchísimos años. Pero quiero hablar de este tema en esta hora. Basta ya. Hagamos un pare en nuestra vida. Y para comprender qué es lo que Dios quiere ministrar a nuestro corazón, yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 3:26. Lo que dice el escrito está en Deuteronomio 3:26. Leo bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Vemos aquí una conversación de nuestro Dios con Moisés, donde el Señor estaba hablando con Moisés. Sabemos que Dios le había perdonado a Moisés, le había perdonado que hubiera matado a aquel hombre, que lo hubiera escondido. Pero llegó un momento de Moisés donde Moisés golpeó la peña. Cuando él golpea la peña, el Señor le dice, ya enojado: basta ya, Moisés, calla, no quiero que me hablen más de este asunto, ya cállate. En pocas palabras, el Señor ya no quería escuchar a Moisés. Ya el Señor estaba con un basta. El Señor le estaba diciendo: basta ya, no me hables más de este asunto. Todos sabemos quién era Moisés.
Moisés era el siervo del Señor. Moisés fue el que caminó 40 años en el desierto. Moisés fue el que estuvo al servicio del Señor. Moisés fue el que dirigió al pueblo. Moisés pastoreó una congregación. Pero en ese momento estaba siendo confrontado como el siervo del Señor, donde el Señor estaba enojado y le estaba diciendo: Moisés, basta, basta ya, no me toques más este asunto. Entonces vemos, y quiero llevarte a esto. Nosotros somos la iglesia, somos los servidores del Señor. ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos sentiríamos? Yo te pregunto, y pregúntale al que tienes a tu lado: ¿qué sentirías tú si el Señor te dijera: basta ya, ya no te quiero escuchar más? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo te sentirías tú donde el Señor te diga: ya se acabó el tiempo, basta, no quiero escuchar de eso? Esa era la posición de Moisés, el siervo. Moisés pudo estar apelando. Como muchas veces nosotros vamos a la presencia de Dios a apelar. Él estaba apelando. De seguro que le estaba diciendo: Señor, yo dejé todo por ti. Yo dejé mi comodidad, yo lo dejé todo para servirte. He estado a tu servicio. He caminado en el desierto. Me puse adelante de un pueblo. Si tú me decías: sube al monte, Moisés subía al monte. Si el Señor le decía: Moisés, quítate las sandalias, Moisés se quitaba las sandalias. Si Dios le decía a Moisés: Moisés, acércate a la zarza, Moisés se acercaba a la zarza. Pero en este momento Moisés estaba en una situación donde el Señor le estaba diciendo: ya cállate, no quiero escucharte, basta ya, no me hables más de ese asunto. Te pregunto, pueblo del Señor, ¿qué pasa si nuestro tiempo se acaba? Por eso inicié diciendo: el tiempo no es nuestro, el tiempo es de nuestro Dios. Ahora, aquí no es como comenzamos. Y quiero que lleves esto a tu corazón. Aquí no importa cómo comenzamos, aquí es cómo estamos finalizando. Aquí no importa cómo es o ha sido nuestra oportunidad delante de Dios. Aquí lo que importa es cómo estamos culminando, cómo estamos haciendo esta tarea delante de nuestro Dios. Es una pregunta. Aquí la situación no es cómo empecé. Moisés empezó bien. El Señor, todo lo que el Señor le decía, él lo hacía. Pero llegó un momento donde el Señor le estaba colocando ya un basta a Moisés. La pregunta es: ¿cómo nos sentiríamos si el Señor nos dijera: basta ya? Estoy hablando con los que sirven al Señor. Estoy hablando con el pueblo que está al servicio del Señor. Estoy hablando con ujieres. Estoy hablando con los pastores. Estoy hablando con salmistas. Estoy hablando con los porteros de la congregación. Estoy hablando con la iglesia del Señor, la iglesia que sirve al Dios del cielo. Y quiero llevarte a un asunto más, donde Dios también puso un basta, donde el tiempo de Dios se acabó también, y fue con Coré. Así que quiero que me acompañes y me sigas a la bendita palabra del Señor en Números 16:11, adorando y glorificando su nombre. Dice la palabra del Señor en Números 16:11. Quiero que me acompañes. Vamos a leer el versículo 11 y dice: por tanto tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová y Aarón. ¿Qué es para que contra él murmures? Envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, a los hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco para que no vayas. Hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, que también te enseñorees
de nosotros imperiosamente. Aquí estaban hablando Coré, estaba hablando su séquito. Se habían juntado a murmurar, se habían juntado a hablar contra Moisés. Estaban hablando en contra de Moisés y en contra de Dios. Vemos aquí una situación, como Moisés, que era el siervo de Dios, estaba siendo murmurado, estaba siendo criticado, estaba siendo golpeado, cuestionado por Coré y todo su séquito. Pero el Señor estaba colocándole un pare a esta situación. Todos sabemos que nosotros somos la iglesia del Señor y que muchas veces nosotros los que a Jehová servimos, los que servimos al Rey de Reyes, muchas veces caemos en ¿qué? En murmuración, caemos en cuestionamiento, caemos en crítica. Y el Señor está hablando a nuestro corazón. El Señor estaba colocando un pare. Pastora, ¿cómo puede usted estar diciendo esto? Yo quiero que me acompañe a la palabra del Señor, porque se nos hace muy fácil querer desnudar al que Dios ha puesto a liderar. A veces queremos desnudar al servidor de Dios. Queremos dejarlo en desnudo delante de mucha gente. Y eso encendió la ira del Señor. Como Coré se estaba enojado, como Coré estaba en esa murmuración. La pregunta es, si eran los que servían al Señor, si eran los que estaban llevando adoración, ¿qué era lo que estaban llevando? ¿En qué posición se estaba llevando? ¿Cuál era la mala intención? ¿Con qué huelga estaban obrando? Y muchas veces nosotros como servidores del Señor caemos en esto. Y quiero compartir esto porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Hace unos meses atrás, como Dios había puesto esto en mi corazón. Y a veces somos anunciados porque la palabra de Dios nos anuncia. La palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios nos aclara para que no andemos en la ignorancia. Pero a veces no atendemos el llamado del Señor. Y vemos entonces cuál era la intención. ¿Cuál era la intención de Coré? ¿Con qué intención se estaba acercando a Dios? ¿Qué le impulsaba? Yo te hago una pregunta. ¿Qué nos impulsa cuando estamos orando? ¿Cuál es la oración que nosotros estamos llevando al Señor? ¿Cuál es mi verdadera intención cuando me acerco a orarle a Dios? ¿Hacer huelga? ¿Querer hablar o llegar a la presencia del Señor y decir, quiten a ese líder? Somos servidores del Señor y eso enojó al Señor. ¿Qué te impulsa a orar? ¿Cuáles son las oraciones que llevas? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la verdadera intención cuando te acercas al Señor a orar? El Señor aquí también puso un basta ya. Aquí el Señor también hizo un pare con Coré y todo su séquito. El Señor se cansó. Basta ya de lo que hace. Me cansé de su murmuración. Me cansé del complot. Y dice la palabra del Señor. Y quiero que lo lea ahí en el 19, en el 16, 19. Dice la palabra del Señor. En el 29, 16, 32 dice la palabra del Señor. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Qué los llevó a ellos? A que la tierra se abriera y se los tragara. La murmuración. Quizás hoy como iglesia del Señor debemos revisarnos, porque cuando se abre la tierra, dice la palabra del Señor, que no solamente se los tragó a ellos, sino que también sus casas. Y cuando hablamos de las casas, estamos hablando de los hijos. La murmuración
produjo el enojo del Señor. Y dice que la tierra se abrió y se los tragó. ¿No es esa la posición hoy de la iglesia? Cuando empezamos y nos enojamos y empezamos a hablar y a murmurar y a criticar, el Señor le puso un basta ya a esa situación. Y quizás nosotros hoy es una mañana de ayuno, es una mañana para que revisemos si hemos caído en eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tal vez nos pusieron un basta ya. Entonces vemos a un Moisés donde el Señor le dijo: ya cállate, porque había cometido un error, no te quiero escuchar más. Vemos a un Coré y a todo su séquito, de cómo Dios le dice y les pone un pare, un basta ya. Iniciamos diciendo que el tiempo no es nuestro, que el tiempo es de Dios. Necesitamos hacerle un pare, necesitamos cambiar nuestro proceder, necesitamos cambiar nuestra forma de actuar. No podemos seguir atacando a los líderes que Dios ha puesto. No podemos seguir ir en contra ni en cuestionamiento de las personas que Dios ha puesto a liderar. De eso se encargará el Señor. Pero Dios dio la orden de que la tierra se abriera y se los tragó. Estoy hablando de cuáles son nuestras intenciones. Estoy hablando de que hoy es una mañana donde o nosotros ponemos el basta y hacemos un pare en hacer las cosas equivocadamente delante de Dios, o hacemos un pare en la murmuración, o tenemos que esperar a que el Señor nos ponga un basta ya, como se lo puso a Moisés, como se lo puso a Coré con todo su séquito. Este es un tiempo donde tenemos que dejar ya la murmuración. Un tiempo donde tenemos que dejar el razonamiento y el cuestionamiento. El Señor estaba diciendo: ¿no consideran ustedes a Moisés? Se nos hace tan fácil murmurar del hombre de Dios. Eso era. Pero dice la palabra del Señor que él estaba enojado. Ahora te quiero presentar un tercer problema donde también Dios tuvo que colocar un basta. Y quiero que me acompañes a Segunda de Crónicas, porque sé que hoy es una mañana para empezar. Estamos iniciando el ayuno y es bueno que nos revisemos, que nos evaluemos y que hagamos pares en nuestras vidas. Que no nos corresponde a nosotros la murmuración, sino ir a orar. Que nos corresponde a nosotros decir, hacer una oración bajo la voluntad de Dios. No una oración de quite al líder, no una oración de huelga, no una oración de cuestionamiento. Es una oración conforme al diseño de Dios, que se va a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, que vayamos, pero no con oraciones malintencionadas, pero no con oraciones de quitar, sino con oraciones humildes delante del Señor, y sobre todo una oración bajo el diseño de Dios, bajo la voluntad de mi Padre. Segunda de Crónicas 26, 19 dice la palabra del Señor: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes. Dice la palabra que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Note que estaba en el altar. Note que estaba delante de los sacerdotes. Note que estaba llevando una oración. Pero dice la palabra del Señor que la oración que le estaba llevando era una oración llena de ira. Una oración llena de enojo, una oración en contra del líder, una oración incorrecta.
incorrecta. Si nos devolvemos a la palabra del Señor en el 17, dice, en el 16 dice la palabra de Dios: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Note quiénes entraron con él. Note que él estaba lleno de ira contra el varón de Dios. Note que quiso hacer algo que a él todavía no le correspondía. Yo quiero que sea atento, porque hoy se ve eso en la iglesia del Señor. Queremos hacer las cosas sin tener la capacidad, y eso no es de Dios. Él quiso hacer algo que todavía no le correspondía. Hoy venimos a la presencia de Dios y queremos hacer lo que hacen los que van adelante de nosotros, sin tener la capacidad. Dice que se llenó, que se enalteció, que se llenó de orgullo para su ruina. ¡Qué peligroso es esto, iglesia! ¡Qué peligroso es querer hacer, es querer llenarnos de orgullo y llenar en nuestro corazón y decir: esto yo ya también lo puedo hacer, sin tener el tiempo, sin tener el entrenamiento, sin tener la capacidad, sin tener el llamado de Dios? Es tremendo. Pero Dios está hablando con la iglesia, porque necesitamos hacerle un pare a esto. Necesitamos hacer un basta ya, un basta de seguir actuando con enojo como actuó Moisés, un basta ya de seguir como Coré, que eran los que servían, que eran los que estaban en el altar, que eran los servidores del altar, llenos de murmuración. Y vemos un tercer asunto: a un Uzías subir con los varones a levantar un incienso, levantar oración, sin corresponderle, sin tener la capacidad. Iglesia, necesitamos tener temor de Dios. Y si hoy hemos pasado por estos tres asuntos, hagamos un pare hoy. Un pare hoy. Porque no queremos que el Señor sea el que nos ponga el pare o el basta ya. Necesitamos hoy comprender. Todos recordamos la palabra. Moisés fue escogido por Dios para sacar al pueblo a la libertad. Los conduce por el desierto. Pero ¿sabe qué empezó a hacer el pueblo? Dice que tuvieron fastidio de la palabra, fastidio del maná, fastidio del alimento que Dios les daba. Lo tuvieron en poca cosa. Y dice que Dios envió la serpiente para que los mordiera. Y quizás muchos hoy nos encontramos en esa situación. Necesitamos hoy considerar esto. Moisés golpeó la peña. Coré se llenó de murmuración. Uzías quiso hacer lo que todavía no le correspondía. Y vemos al pueblo menospreciando la palabra, tomándola por miserable, faltando a cultos, faltando a los ayunos, faltando a la búsqueda. Eso es menospreciar la palabra. Eso es menospreciar la voz de Dios. Vamos al culto después. Vamos a orar más tarde. Lea la palabra, no quiero. Eso es tener en poco la palabra del Señor. Y estamos en días difíciles. Días donde hoy lo que más anhelamos es escuchar la palabra de Dios, pero recordemos que en ciertos momentos nosotros la menospreciamos. Apocalipsis dice la palabra del Señor, y quiero que me acompañe ahí, porque hoy es una mañana o es una tarde ya preciosa,
donde podemos tomar una determinación en nuestra vida. Una mañana donde yo me evalúo y digo, hoy tengo que hacer un pare. Todo lo de Dios llega a tiempo. No tomes la posición de Usías, queriendo hacer algo sin tener todavía la capacidad, y quiso hacerlo. Eso no es de Dios. No podemos dejar que nuestro corazón se llene de orgullo y de soberbia. A todos nos llama el Señor, pero todo tiene un tiempo. Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor, a Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña, que seduce a tus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo. Escucha lo que dice el 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos les heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y la iglesia sabrá que Dios es el que escudriña las mentes, que Dios es el que escudriña los corazones. Apocalipsis nos insta a nosotros a que el Señor nos ha dado tiempo de arrepentirnos y no nos hemos querido arrepentir. Necesitamos arrepentirnos antes de que el Señor haga un basta ya, antes de que el tiempo del Señor se acabe con nuestras vidas. La invitación en esta mañana es a que no podemos dejarnos llevar ni del enojo como lo hizo Moisés, ni de murmuración como lo hizo Coré. La invitación es a no ser como lo hizo Usías, quien quiso encargarse de ministrar sin corresponderle. El pueblo de Dios necesita hoy entender que necesitamos presentarnos al Señor, no con oraciones malintencionadas, no con oraciones cargadas de ira, como se presentó Usías, lleno de ira, se presentó a llevar incenso. Dios mío, qué tremendo. Y dice la palabra que la lepra le brotó delante de los sacerdotes, y en el altar estaba llevando oraciones lleno de ira en el altar, y en el mismo lugar le brotó la lepra a la vista de todos. Hoy estamos viviendo la plaga del coronavirus. Lo hemos vivido en tiempos pasados, lo seguimos viviendo, pero dice la palabra del Señor que cuando a veces vienen esas cosas a nuestra vida, son producto de menospreciar, de ignorar la palabra del Señor. Yo te invito ahí a que consideres lo que estamos practicando en esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que lleves esto a tu corazón? Porque Dios es fiel y Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Vemos a un Abraham interceder
por Sodoma y Gomorra. Todos conocemos esa historia. Señor, ¿acaso destruirás a los justos con el impío? ¿Acaso, Señor, tú vas a hacer eso? Si hubiera tan siquiera 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 10. Pero vemos por la palabra del Señor que hay momentos en nuestra vida, donde nos vamos a encontrar con un basta ya. Moisés, basta ya, no me hables del asunto. No podemos seguir pisoteando la sangre del Señor. Somos el pueblo del Señor. Necesitamos hacer un pari. Un basta ya al pecado. Un basta ya al orgullo. Un basta ya a la soberbia. Un basta ya a la ira. Un basta ya de maltratar el pueblo del Señor. Un basta ya al pecado. Un basta ya a la altivez. Un basta ya a las oraciones malintencionadas. Un basta ya a querer ser y subir y hacer sacrificio y ministrar sin tener la capacidad. Un basta ya de eso. Un basta ya. Y entonces, si nosotros lo hacemos, no nos veremos confrontados a que el Señor nos diga: se acabó tu tiempo. Como se le acabó a Coré, como se le acabó a Osías, que le brotó la lepra, ahí se le acabó el tiempo. Como se le acabó a Coré, cuando la tierra se abrió, se le acabó el tiempo. A Moisés, cuando el Señor le dijo: ya cállate, no quiero escucharte más, basta ya, no me hables más del asunto. Esa es la palabra. A que te revises hoy, a que le hagas un pare a todo esto hoy, a que entendamos que somos servidores del Señor y que no podemos seguir en enojo, ni en murmuración, ni mucho menos hacer lo que todavía no nos corresponde hacer. Yo le invito a que cierres tus ojos ahí donde está. Y si estamos o nos hemos visto confrontados en alguno de estos casos, hoy es una mañana preciosa, para que tú le digas al Señor: yo no quiero verme como se vio Moisés. No quiero que el tiempo se me acabe. No quiero verme de que me digas: basta ya, no quiero escucharte. Hoy es un momento para que tú, ahí donde estés con tus ojos cerrados, humillados delante del Señor, reconozcamos si ese fue uno de nuestros casos y nos pongamos a cuentas, le pidamos perdón al Señor. Son tiempos difíciles donde hay que arreglar cuentas. Es un tiempo muy difícil lo que hoy estamos viviendo. Póngase a cuentas con Dios, póngase a cuentas con el líder, el que Dios puso para que nos guiara y nos dirigiera. Ponte a cuentas con Dios, si fue el caso como el de Osías, de llegar y llenarte tu corazón, decir en tu corazón: yo también lo puedo hacer. Decir en tu corazón: yo también puedo ministrar, sin ser el tiempo. Porque dice la palabra que eso que Usías hizo fue para su propia ruina. Así que evalúate ahí donde estás. El Señor ha hablado en nuestro corazón. Si eres un murmurador, deja de murmurar.
Si vives con mucho enojo y con mucha ira, ya haz un pare. Y si en los casos peores quieres hacer o estuviste haciendo lo que no te correspondía hacer, haz un pare y arrepiéntete, porque Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. De lo contrario, nos veremos confrontados delante de Dios en algún momento donde todo sucederá y el Señor diga: se acabó el tiempo, la tierra se abrió, se acabó el tiempo, Usías, te brotó la lepra, se acabó el tiempo, Moisés, y simplemente ya no te quiero escuchar más. Padre, honramos su nombre, te damos gracias porque tu palabra nos edifica, tu palabra es la que nos aclara cómo estamos. Tal vez la tierra se nos abrió, Señor. Habló con los salmistas, habló con los que ministraban altar, pastores. Tal vez la tierra se nos abrió, Señor, y se tragó no solamente el séquito, sino que también se tragó nuestros hijos. Hoy estamos humildemente delante de tu presencia. Te pedimos hoy perdón, que podamos, Dios, hoy corregir y tomar la decisión en nuestros corazones de que este asunto no es de hombres, sino que este asunto es directamente contigo, Jehová Dios de los ejércitos. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Que esta palabra, Señor, haga en cada uno de nosotros para lo que tú la enviaste. Que produzca en nosotros lo que tú determinas, Señor, hacer a través de tu palabra. Declaramos un tiempo de libertad en esta hora, Dios, y de poder examinarnos y reconocer, Señor, qué ha pasado con nuestras vidas. Hoy salimos de nuestra ignorancia. Hoy salimos, Señor Dios, de seguir caminando en la ignorancia. Y creemos, Señor, que tú nos has aclarado, nos has iluminado para que no sigamos avanzando en esto, sino que nos arrepintamos y nos corrijamos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Salimos, Señor, de esta transmisión. Bendigo a tu pueblo. Que todos los que escucharon esta palabra hayan sido ministrados en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre, Dios, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.